Cuando escuché el timbre esa tarde, no esperaba encontrarla a ella. Hacía 15 años que no la veía. 15 años desde que me echó de su casa como si yo fuera basura. 15 años desde que me gritó que yo no era digna de su hijo, que yo era una cualquiera, que mi embarazo era una trampa, que ella prefería ver a su hijo muerto antes que casado conmigo. Recuerdo cada palabra, cada insulto, cada mirada de desprecio. Recuerdo cómo lloré en la calle esa noche, con una maleta en la mano y un bebé creciendo en mi vientre, sin dinero, sin familia, sin nadie. Pero sobreviví. No solo sobreviví. Me levanté, construí algo, me convertí en alguien. Y ahora, 15 años después, ella estaba ahí, parada en mi puerta, con el rostro descompuesto, con los ojos rojos, con las manos temblorosas. Y cuando abrió la boca, cuando escuché lo que vino a pedirme, entendí algo. Entendí que la vida tiene una forma extraña de dar vueltas, de poner a cada quien en su lugar, de cobrar las deudas. Y esa tarde, frente a la mujer que me destruyó, yo tenía dos opciones. Podía cerrarle la puerta en la cara, podía devolverle el dolor que me dio, podía hacerla sufrir como ella me hizo sufrir, o podía hacer algo diferente, algo que ella nunca hizo por mí, algo que me costaría más que cualquier venganza. Podía perdonar. Pero antes de contarles qué decidí, necesito que entiendan algo. Necesito que entiendan quién era yo cuando la conocí y quién me convertí después de que ella me echó. Porque esta no es solo la historia de una suegra cruel. Es la historia de una mujer que tocó fondo, que perdió todo, que no tenía nada más que perder y que por eso mismo encontró la fuerza para ganar su dignidad, su paz, su vida. Y eso es algo que nadie, ni siquiera ella, pudo quitarme. Porque cuando ya no tienes nada, lo único que te queda eres tú misma. Y a veces eso es suficiente. A veces eso es todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Esa tarde, cuando la vi parada en mi puerta, el tiempo se detuvo. Por un momento volví a tener 20 años. Volví a ser esa muchacha asustada que tocó su puerta con la noticia de mi embarazo. Volví a sentir el miedo, la vergüenza, la desesperación. Pero solo fue un momento, porque después miré hacia adentro de mi casa. Vi los muebles que compré con mi trabajo. Vi las fotografías en las paredes. Vi a mi hija haciendo la tarea en el comedor. Mi hija. La niña que ella nunca quiso conocer. La niña que según ella iba a arruinar la vida de su hijo. La niña que se convirtió en mi razón para no rendirme. Y entonces volví a mirarla a ella. A esa mujer que alguna vez me hizo sentir tan pequeña. Y me di cuenta de algo. Ya no me veía grande. Ya no me veía poderosa. Ya no me daba miedo. Porque ahora yo era más fuerte. Ahora yo era libre. Y ella seguía siendo prisionera de su propio veneno. Me preguntó si podía pasar, con voz quebrada, con lágrimas en los ojos, y yo no supe qué responder, porque una parte de mí quería gritarle, quería recordarle todo lo que me hizo, quería decirle que era demasiado tarde, que ella perdió su oportunidad, que yo ya no necesitaba nada de ella, pero otra parte de mí, una parte más profunda, más calmada, más sabia, me decía que escuchara, que al menos escuchara lo que venía a decir, porque tal vez, solo tal vez, esto no era sobre ella, tal vez esto era sobre mí, sobre cerrar un ciclo, sobre soltar un peso que llevaba cargando 15 años, un peso que ya no quería cargar más. Así que respiré hondo, me hice a un lado y la dejé entrar. Y cuando cerré la puerta detrás de ella, supe que nada volvería a ser igual. Porque esa tarde no solo ella vino a buscarme. Esa tarde llegó el momento de decidir qué clase de mujer quería ser. Una mujer llena de rencor o una mujer llena de paz. Y esa decisión cambiaría todo. Ella entró despacio, mirando todo con ojos que no podían creer lo que veían. La casa, los cuadros, los libros, la vida que yo construí.
la vida que ella pensó que yo nunca tendría. Se sentó en el sillón, con las manos sobre las rodillas, con la cabeza baja, y no dijo nada por un largo rato. Yo tampoco dije nada, solo la observaba, tratando de encontrar en esa mujer frágil a la mujer que me destruyó 15 años atrás. Pero no la encontré, porque el tiempo cambia a las personas, a veces para bien, a veces para mal, y a veces simplemente las rompe. Y ella se veía rota, completamente rota, y entonces habló, y lo que dijo me dejó sin aire, porque no vino a pedirme perdón, vino a pedirme algo mucho más difícil, algo que yo nunca imaginé, algo que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre ella, sobre su hijo, sobre mi pasado y sobre por qué realmente me echó de su casa esa noche. Si alguna vez te rechazaron, te humillaron, te dijeron que no eras suficiente y aún así te levantaste, esta historia es tuya. Yo tenía 20 años cuando conocí a Javier. Él tenía 23. Trabajaba en la ferretería del pueblo. Yo trabajaba en la panadería. Nos cruzábamos todas las mañanas en la plaza. Él me sonreía. Yo bajaba la mirada. Hasta que un día se atrevió a hablarme. Y todo cambió. Era guapo, educado, amable. Me hacía reír. Me hacía sentir especial. Me hacía sentir vista. Y yo, que había crecido siendo invisible, me enamoré. Me enamoré de la forma en que solo te enamoras cuando eres joven, sin pensar en las consecuencias, sin medir los riesgos, sin imaginar que el amor también puede doler. Salimos durante 6 meses. 6 meses de notas escondidas, de besos robados, de promesas susurradas. Él decía que me amaba, que yo era diferente, que conmigo quería construir una vida. Y yo le creí, porque cuando estás enamorada, crees todo, hasta las mentiras. Y entonces quedé embarazada. No lo planeamos. Fue un accidente. Pero cuando vi las 2 líneas en la prueba, no sentí miedo. Sentí emoción. Sentí esperanza. Porque pensé que él estaría feliz, que nos casaríamos, que formaríamos una familia. Así que fui a buscarlo. Fui a su casa. Una casa grande en las afueras del pueblo, con jardín, con rejas, con un letrero que decía Familia Mendoza. Yo nunca había entrado. Él siempre inventaba excusas. Decía que su madre era complicada, que era mejor esperar, que ya habría tiempo. Pero ese día no podía esperar más. Así que toqué la puerta. Y quien abrió no fue Javier. Fue ella, doña Marta, su madre. Una mujer alta, de cabello recogido, de mirada fría. Me miró de arriba a abajo, como se mira a un insecto. Y antes de que yo pudiera decir algo, preguntó: ¿qué quieres? No fue una pregunta amable. Fue una orden, un recordatorio de que yo no era bienvenida ahí. Le dije que buscaba a Javier, que necesitaba hablar con él. Ella entrecerró los ojos y gritó su nombre. Javier apareció desde adentro, y cuando me vio, su rostro cambió. No fue felicidad, fue pánico. Y ahí entendí algo. Entendí que él nunca le había hablado de mí. Entendí que yo era un secreto, algo que él escondía. Doña Marta me preguntó quién era yo, y antes de que Javier pudiera responder, yo hablé. Le dije que era su novia, que llevábamos 6 meses juntos, y que estaba embarazada. El silencio que siguió fue pesado, tan pesado que apenas podía respirar. Doña Marta me miró como si yo hubiera dicho la peor obscenidad del mundo, y entonces se rió, una risa seca, cruel, y dijo: «Novia, tú y mi hijo», y se rió más fuerte, como si fuera el chiste más gracioso que había escuchado en su vida. Javier no dijo nada, se quedó ahí parado, con la cabeza baja, con las manos en los bolsillos, como un niño regañado. Y yo esperaba que me defendiera, que le dijera a su madre que era verdad, que me amaba, que íbamos a estar juntos. Pero no lo hizo, y eso me dolió más que cualquier insulto. Doña Marta dejó de reír, se acercó a mí, y con voz baja pero llena de veneno dijo: «Escúchame bien, niña.
No sé qué le hiciste a mi hijo, no sé cómo lo engañaste, pero esa criatura que dices llevar en el vientre no es su problema. Tú no eres su problema. Tú eres una cualquiera que vino a buscar dinero, y aquí no regalamos nada. Así que toma tus mentiras y lárgate de mi casa antes de que llame a la policía. Sus palabras me cayeron como piedras, cada una más pesada que la anterior. Miré a Javier, buscando algo, cualquier cosa, una palabra, un gesto, una señal de que él no creía lo que su madre decía, pero él no me miró. Mantuvo los ojos en el suelo, y en ese momento entendí que él era un cobarde, que prefería la comodidad de su madre que la verdad, que prefería abandonarme que enfrentarla. Doña Marta me empujó hacia la puerta, me sacó de su casa como si yo fuera un perro, y cuando estuve afuera, en la calle, escuché cómo cerraba la puerta con fuerza, y entonces me quedé sola con mi vergüenza, sola con mi dolor, sola con un bebé en camino y ningún lugar a donde ir, porque yo no tenía familia. Mis padres habían muerto cuando era niña. Crecí con una tía que me toleraba más de lo que me quería, y cuando le conté lo del embarazo, ella me dijo que no podía ayudarme, que ya había hecho suficiente por mí, que yo había tomado mis decisiones y ahora debía enfrentar las consecuencias. Así que me quedé literalmente en la calle, con una maleta, con algo de ropa, con unos pocos pesos que había ahorrado y con un futuro incierto. Esa noche dormí en la estación de autobuses, sentada en una banca, con mi maleta como almohada, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron los más duros de mi vida. Busqué trabajo, pero nadie quería contratar a una mujer embarazada. Busqué ayuda, pero nadie quería ayudar a una muchacha sin familia, sin referencias, sin nada. Dormí donde pude, en albergues, en bancos de parques, en portales de tiendas. Comí lo que encontré: pan duro, frutas que la gente tiraba en el mercado, sobras que me daban por lástima. Y cada día que pasaba, cada noche que aguantaba el frío y el hambre, sentía cómo algo dentro de mí se endurecía. Ya no era la muchacha ingenua que creía en el amor. Ya no era la muchacha que esperaba que alguien viniera a salvarla. Ahora era una mujer que entendía algo fundamental: que si quería sobrevivir, si quería que mi bebé sobreviviera, tenía que salvarme yo misma. Nadie más lo haría, nadie más vendría. Y esa comprensión, aunque dolorosa, fue mi salvación. Conseguí trabajo limpiando casas, trabajo duro, mal pagado, pero era algo. Renté un cuarto pequeño, sin ventanas, con una cama y un baño compartido, pero era mío. Ahorré cada peso. Compré lo necesario para el bebé: pañales, ropa, una cuna de segunda mano. Y cuando llegó el día del parto, fui sola al hospital. Di a luz sola. Sostuve a mi hija por primera vez sola. Y cuando la vi, cuando vi sus ojos, su carita perfecta, su boca buscando alimento, algo dentro de mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo, porque entendí que ya no estaba sola, que tenía una razón para seguir, una razón para luchar, una razón para no rendirme. Y esa razón tenía nombre: Carolina, mi hija, mi todo, mi motivo para levantarme cada mañana y seguir adelante a pesar del cansancio, a pesar del dolor, a pesar de todo. Los años pasaron, años de trabajo, años de sacrificio, años de noches sin dormir, pero también años de crecimiento, porque aprendí a ser fuerte, aprendí a ser independiente, aprendí que no necesitaba a nadie para salir adelante. Subí de puesto en la empresa de limpieza, me hice supervisora, después gerente, ahorré, estudié por las noches, saqué un diploma, monté mi propio negocio, una pequeña empresa de servicios de limpieza, y funcionó, creció, se expandió, y de repente, 15 años después, ya no era la muchacha asustada que durmió en la estación de autobuses. Era una empresaria, una madre orgullosa, una mujer que se construyó a sí misma desde cero. Y entonces, cuando menos lo esperaba, sonó el timbre.
Y ella estaba ahí. Doña Marta. La mujer que me echó como basura. La mujer que me llamó mentirosa. La mujer que me quitó todo. Ahora estaba en mi puerta, pidiendo entrar. Y yo no sabía si debía dejarla pasar o cerrarle la puerta en la cara, como ella hizo conmigo hace 15 años. La dejé entrar, no porque quisiera, sino porque necesitaba saber. Necesitaba saber que la había traído hasta mi puerta después de 15 años. ¿Qué podía ser tan importante como para que ella, con todo su orgullo, viniera a buscarme? Se sentó en mi sala, mirando todo con ojos que no podían creer lo que veían. Las cortinas nuevas, los muebles elegantes, las fotografías de Carolina en las paredes, mi hija sonriendo en su graduación de primaria, mi hija con su uniforme de danza, mi hija feliz, completa, amada. Todo lo que doña Marta dijo que nunca tendríamos. Y yo podía ver en su rostro la sorpresa, el desconcierto, tal vez hasta el arrepentimiento. Pero todavía no había dicho nada. Solo se retorcía las manos sobre su regazo, con la mirada baja, con los hombros caídos, como si cargar su propio cuerpo fuera demasiado peso. Me senté frente a ella, con la espalda recta, con las manos sobre mis rodillas, esperando. No iba a facilitarle las cosas. No iba a preguntarle qué quería. Si ella vino hasta aquí, ella tendría que hablar primero. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Podía escuchar el reloj de la pared, el sonido de Carolina haciendo su tarea en el otro cuarto, el latido de mi propio corazón. Y entonces, finalmente, ella levantó la vista. Y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. Miedo real, profundo, desesperado. Y cuando habló, su voz era apenas un susurro. Vengo a pedirte ayuda. Esas 5 palabras cayeron entre nosotras como bombas. Ayuda. Ella venía a pedirme ayuda. La mujer que me negó todo. La mujer que me echó a la calle embarazada. La mujer que me llamó mentirosa y cualquiera. Ahora venía a pedirme ayuda. Y yo no supe si reír o llorar. Le pregunté qué clase de ayuda. Y ella cerró los ojos, como si pronunciar las palabras le causara dolor físico. Y entonces habló. Me contó que Javier estaba enfermo, muy enfermo, que necesitaba un trasplante de riñón, que llevaban meses buscando un donante compatible, que ella había intentado donar, pero no era compatible, que habían buscado en toda la familia, primos, tíos. Nadie era compatible. Y los médicos dijeron que sin el trasplante, Javier moriría en menos de un año. Y entonces ella recordó. Recordó a la muchacha que apareció en su puerta hace 15 años. Recordó al bebé. Y se dio cuenta de algo. Carolina, mi hija, la nieta que ella nunca quiso conocer. Era hija de Javier. Compartía su sangre. Y tal vez, solo tal vez, podría ser compatible. Por eso estaba aquí. No venía a pedir perdón. No venía a disculparse por todo el daño que me hizo. Venía a pedirme que le diera a mi hija, que pusiera a mi hija en una mesa de operaciones para salvar al hombre que me abandonó. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho, como si todo el aire se hubiera escapado de la habitación. La miré, buscando algo, cualquier señal de vergüenza, de remordimiento, de conciencia de lo que estaba pidiendo. Pero solo vi desesperación. Desesperación pura. Ella no pensaba en mí, no pensaba en lo que me hizo, solo pensaba en su hijo, en salvar a su hijo. Y esperaba que yo, después de todo, después de 15 años de silencio, de rechazo, de negación, simplemente dijera que sí, que pusiera en riesgo a mi hija, la única persona en el mundo que realmente me importaba, para salvar al hombre que nunca me defendió, que me dejó sola, que nunca preguntó por su hija, que vivió estos 15 años como si nosotras no existiéramos. Y ahora, cuando nos necesitaba, aparecían. No antes. No cuando yo dormía en la calle. No cuando pasaba hambre. No cuando di a luz sola. Solo ahora.
cuando ellos necesitaban algo de mí. Le pregunté dónde estaba Javier, por qué no vino él, y ella bajó la mirada. Dijo que él no sabía que estaba aquí, que él se negó a buscarme, que dijo que no tenía derecho, que había tomado su decisión hace 15 años y debía vivir con las consecuencias. Pero ella no podía aceptarlo. No podía ver morir a su hijo sin intentar todo. Así que vino sola, sin decirle, porque una madre haría cualquier cosa por su hijo. Cualquier cosa. Incluso venir a arrodillarse frente a la mujer que destruyó. Y ahí estaba. La ironía. La cruel ironía. Ella hablaba de lo que una madre haría por su hijo, pero nunca pensó en lo que yo, también madre, haría por mi hija. Nunca pensó que tal vez yo también haría cualquier cosa por proteger a Carolina, incluso decirle que no, incluso cerrarle la puerta, incluso dejar que su hijo enfrentara su destino sin nuestra ayuda. Me puse de pie, caminé hacia la ventana. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar lo que acababa de escuchar, porque mi primer instinto era gritarle, era echarla de mi casa, era decirle que se fuera al infierno, que cómo se atrevía a venir aquí después de 15 años, cómo se atrevía a pedirme algo así. Pero entonces pensé en Carolina, en mi hija de 14 años, una niña brillante, bondadosa, llena de vida, una niña que nunca conoció a su padre, que nunca preguntó por él porque yo le enseñé que no lo necesitábamos, que éramos suficientes nosotras dos. Y era verdad, éramos suficientes. Pero ahora había una pregunta que me aterraba. Si Carolina se enteraba de esto, si se enteraba que su padre estaba muriendo, que ella podría salvarlo, y que yo le dije que no, ¿cómo se sentiría? Me odiaría, me culparía, o peor, se culparía a sí misma. Y yo no podía permitir eso. No podía permitir que mi hija cargara con esa culpa el resto de su vida. Volteé a ver a doña Marta. Y le dije algo que necesitaba decir. Le dije que ella me destruyó. Que me quitó todo cuando más la necesitaba. Que me trató como basura. Que me hizo sentir que yo no valía nada. Y que durante años cargué ese dolor. Esa humillación. Ese rechazo. Le dije que construí mi vida desde cero. Sin su ayuda, sin la ayuda de su hijo, sin nadie, y que ahora tenía algo hermoso, algo real, algo mío, y que ella no tenía derecho a venir aquí a pedirme nada, absolutamente nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y dijo que lo sabía, que sabía que no tenía derecho, que sabía que lo que me hizo fue imperdonable, pero que no sabía a dónde más ir. Que yo era su última esperanza, y que si yo decía que no, ella lo entendería, pero que por favor, al menos lo pensara, al menos considerara la posibilidad. Le dije que me diera tiempo, que necesitaba pensar, que necesitaba hablar con Carolina, porque esto no era solo mi decisión, era de ella también, y si ella iba a donar un riñón, tenía que ser su elección, no la mía, no de nadie más. Suya. Doña Marta asintió. Me dio un papel con su número de teléfono. Y se fue. Salió de mi casa más pequeña de lo que entró, como si cada paso le costara la vida. Y yo me quedé ahí, parada en mi sala, con ese papel en la mano y un peso enorme en el pecho, porque ahora tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. Y no sabía cuál era la correcta. No sabía si había una respuesta correcta. Solo sabía que cualquier cosa que decidiera cambiaría todo. Para siempre. Esa noche no dormí. Le di vueltas y vueltas en mi cabeza. Pensé en todas las opciones, en todas las consecuencias. Si le decía que no a doña Marta, Javier moriría. Y Carolina eventualmente se enteraría. Y tal vez nunca me perdonaría. Pero si le decía que sí, estaba poniendo a mi hija en riesgo. Porque cualquier cirugía tiene riesgos. Y además, estaba abriendo una puerta que había mantenido cerrada durante 15 años. Estaba dejando entrar a esa familia en nuestras vidas. Y no sabía si estaba lista para eso. No sabía si Carolina estaba lista para eso.
Pero sobre todo, no sabía si podía confiar en ellos, si podía confiar en que no lastimarían a mi hija de la forma en que me lastimaron a mí. Porque yo podía soportar el dolor. Lo había hecho antes, pero no podía soportar ver a Carolina sufrir. Eso me rompería, completamente. A la mañana siguiente llamé a Carolina. Le pedí que se sentara y le conté todo. Le conté sobre Javier, sobre cómo nos conocimos, sobre el embarazo, sobre la abuela que nunca conoció, sobre cómo me echaron, sobre los años difíciles y sobre la visita de ayer, sobre la petición. Carolina me escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos, procesando cada palabra. Y cuando terminé, esperé. Esperé a que dijera algo, cualquier cosa. Y entonces ella preguntó: «¿Él sabe de mí?». Y yo negué con la cabeza. Le dije que no, que él eligió no saber, que él eligió su comodidad sobre nosotras, y que ahora solo nos buscaban porque nos necesitaban, no porque quisieran conocernos, no porque nos extrañaran, sino porque éramos útiles. Carolina bajó la mirada, y después de un largo silencio, dijo algo que me sorprendió. Dijo: «Quiero conocerlo, antes de decidir. Quiero saber quién es mi padre, y entonces decidiré». Y ahí entendí algo. Entendí que Carolina ya no era una niña. Era una joven con su propia mente, su propia voz, sus propias decisiones. Y yo no podía protegerla de todo. No podía tomar todas las decisiones por ella. Tenía que dejarla volar. Incluso si eso significaba que podía caer. Incluso si eso significaba que podía salir lastimada. Porque así es como se crece. Así es como se convierte uno en adulto. Enfrentando las cosas difíciles, tomando las decisiones difíciles y confiando en que uno sobrevivirá. Así que asentí y tomé el teléfono y llamé a doña Marta y le dije que Carolina quería conocer a Javier, que después de eso ella decidiría. Y doña Marta, entre sollozos, dijo que sí, que lo arreglaría, que nos esperaban. Y colgué y abracé a mi hija y le dije que sin importar lo que decidiera, yo estaría con ella, siempre. Y ella me abrazó de vuelta y susurró: «Lo sé, mamá, lo sé». 2 días después fuimos al hospital. Carolina iba callada en el asiento del carro, mirando por la ventana, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Yo manejaba en silencio, sin saber qué decir, sin saber cómo prepararla para lo que venía, porque ¿cómo preparas a una niña para conocer al padre que nunca estuvo? Al padre que la negó antes de que naciera, al padre que ahora la necesitaba. Llegamos al hospital, un edificio grande y frío. Doña Marta nos esperaba en la entrada. Se veía más pequeña que la última vez, más frágil, como si los días desde nuestra conversación le hubieran robado años. Cuando vio a Carolina, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de asustarla, y dijo: «Eres idéntica a él cuando tenía tu edad». Carolina no respondió. Solo la miró, con esa mirada seria que ponía cuando estaba procesando algo importante. Y entonces entramos. El cuarto estaba en el 3er piso. Caminamos por pasillos blancos que olían a desinfectante y a enfermedad. Pasamos junto a otras familias, otras historias, otros dolores. Y finalmente llegamos a la puerta, el número 312. Doña Marta tocó suavemente, y una voz débil desde adentro dijo: «Adelante». Abrimos la puerta, y ahí estaba Javier, el hombre que amé cuando tenía 20 años, el hombre que me abandonó, el padre de mi hija. Estaba acostado en la cama, conectado a máquinas, con la piel pálida, con ojeras profundas, con el cuerpo devastado por la enfermedad. Y cuando nos vio, cuando vio a Carolina, su rostro cambió. Se quedó inmóvil, con los ojos fijos en ella, como si estuviera viendo un fantasma. Y tal vez lo era. El fantasma de todo lo que pudo ser y nunca fue. Doña Marta nos presentó. Aunque no hacía falta. Javier sabía quién éramos.
Lo podía ver en sus ojos. Carolina dio un paso adelante y con voz firme, más firme de lo que yo esperaba, dijo: «Hola, soy Carolina, tu hija». Javier intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Y entonces, con voz quebrada, dijo: lo siento tanto». Y comenzó a llorar como un niño, con sollozos que sacudían su cuerpo débil. Y yo no sentí satisfacción, no sentí venganza, solo sentí una tristeza profunda, porque este hombre que alguna vez fue fuerte y lleno de vida, ahora estaba roto, completamente roto. Y no solo por la enfermedad, sino por el peso de sus propias decisiones, por el peso de todo lo que dejó ir, por el peso de una hija que nunca conoció. Carolina se acercó a la cama, se sentó en la silla junto a él y le preguntó: «¿Por qué nunca viniste a buscarme?». Era la pregunta que yo también quería hacer, pero nunca tuve el valor. Javier se limpió las lágrimas y con voz temblorosa comenzó a hablar. Dijo que era un cobarde, que siempre lo fue, que cuando yo fui a su casa ese día, él sabía que debía defenderme, que debía enfrentar a su madre, que debía asumir su responsabilidad, pero no lo hizo, porque tenía miedo de decepcionar a su madre, miedo de perder su comodidad, miedo de crecer. Dijo que después de que me fui, él intentó olvidar, intentó convencerse de que su madre tenía razón, que yo lo había engañado, que el bebé no era suyo, pero en el fondo sabía la verdad. Sabía que yo nunca mentí. Sabía que había una niña en algún lugar que llevaba su sangre, y vivió todos estos años con esa culpa, con ese vacío, con ese arrepentimiento. Dijo que se casó años después, pero el matrimonio no duró, porque él no podía amar realmente a nadie, no podía abrirse, no podía confiar, porque sabía que no merecía ser feliz, que había abandonado a su propia hija, y que eso era algo que no tenía perdón. Dijo que pensaba en nosotras a veces. Se preguntaba cómo sería Carolina, si se parecía a él, si era feliz, si me odiaba. Y ahora, viéndonos aquí, sabiendo que a pesar de todo yo había criado a una joven hermosa, fuerte, educada, se daba cuenta de algo. Se daba cuenta de que yo hice todo lo que él no pudo hacer, que yo fui valiente donde él fue cobarde, que yo elegí el amor donde él eligió el miedo, y que por eso, aunque él se estuviera muriendo, yo ya había ganado, porque tenía algo que él nunca tuvo. Tenía a Carolina, y ella me tenía a mí. Carolina lo escuchó todo en silencio, y cuando él terminó, ella respiró hondo y dijo: «Vine aquí porque quería saber quién eras. Quería saber si valía la pena arriesgarme por ti. Y ahora que te escucho, ahora que te veo, sé la respuesta». Javier la miró con esperanza, con miedo, esperando su veredicto. Y Carolina continuó: «No voy a donar mi riñón porque seas mi padre, ni porque me caigas bien, ni porque sienta que te debo algo, porque no te debo nada. Tú me debías a mí, me debías estar presente, me debías conocerme, me debías amarme, y elegiste no hacerlo. Esa fue tu decisión. Pero yo no voy a ser como tú. Yo no voy a dejar que alguien muera si puedo evitarlo. No por ti, sino por mí. Porque yo quiero ser mejor que tú. Quiero ser valiente. Quiero hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Así que voy a hacerme las pruebas. Y si soy compatible voy a donar. Pero después de eso, no te debo nada más. No vamos a ser una familia. No vamos a tener cenas los domingos. No vas a caminar conmigo en mi graduación, porque ese derecho lo perdiste hace 15 años y no se recupera con un riñón». El silencio en el cuarto era absoluto. Javier lloraba en silencio. Doña Marta tenía las manos sobre la boca y yo miraba a mi hija con un orgullo que no cabía en mi pecho, porque en ese momento, viendo su fuerza,
su claridad, su bondad mezclada con firmeza, entendí algo. Entendí que yo no había fallado, que a pesar de todo, a pesar de los años duros, a pesar de las noches sin dormir, a pesar de todo lo que no pude darle, le di lo más importante. Le di ejemplo. Le enseñé a ser fuerte, a tener voz, a no dejar que nadie la hiciera sentir menos. Y ahí estaba el resultado. Una joven que tomaba sus propias decisiones, que no se dejaba manipular por la culpa ni por las lágrimas, que hacía lo correcto por las razones correctas. Y eso era todo lo que yo había soñado para ella. Carolina se hizo las pruebas, y una semana después llegaron los resultados. Era compatible, perfectamente compatible, como si el destino hubiera conspirado para poner a prueba su palabra. Los médicos explicaron el procedimiento, los riesgos, el tiempo de recuperación, y Carolina escuchó todo con atención, y al final firmó los papeles, sin dudar, sin miedo, con esa determinación que yo conocía tan bien, porque era la misma determinación que yo tuve cuando decidí que sobreviviría, que sacaría adelante a mi hija, que construiría algo de la nada. Esa fuerza era mía, pero ahora también era suya, y la estaba usando para algo que yo nunca hubiera imaginado, para salvar al hombre que nos abandonó. El día de la cirugía llegó. Carolina entró al quirófano con una bata azul, con una sonrisa tranquila. Me dijo, «No te preocupes, mamá, voy a estar bien». Y yo asentí, aunque por dentro estaba muriendo de miedo, porque era mi bebé, mi niña, la razón por la que yo respiraba, y la estaba dejando ir a una mesa de operaciones, y no podía hacer nada más que esperar, y rezar, y confiar. Las horas de espera fueron las más largas de mi vida, más largas que las noches en la calle, más largas que el trabajo de parto, más largas que cualquier cosa que hubiera vivido. Doña Marta estaba ahí también, sentada en la otra esquina de la sala de espera, sin hablar, solo esperando, las dos esperando, las dos con miedo, las dos unidas por algo extraño, por el amor a las personas que estaban en esas mesas, por la esperanza de que todo saliera bien. Finalmente un médico salió y dijo que todo había salido perfecto, que Carolina estaba bien, que Javier estaba bien, que la cirugía fue un éxito. Y yo me derrumbé. Me derrumbé en esa silla fría del hospital. Y lloré. Lloré de alivio. Lloré de agotamiento. Lloré por todo lo que había pasado, por todo lo que cargué, por todo lo que mi hija acababa de hacer. Y doña Marta se acercó. Y por primera vez en 15 años me tocó. Puso su mano sobre mi hombro y susurró, «Gracias. Gracias por criarla así, por hacerla tan fuerte, tan buena. Yo no te merecía, Javier no te merecía, pero ella sí. Ella merece todo, y tú se lo diste». Y esas palabras viniendo de la mujer que me destruyó, me rompieron de una forma diferente, porque era el reconocimiento, era la admisión, era el perdón que yo no sabía que necesitaba. Y lloré más fuerte, y ella lloró conmigo. Dos mujeres rotas, dos madres, dos guerreras, unidas por el amor feroz que sentíamos por nuestros hijos. Carolina pasó 3 días en el hospital recuperándose. Yo no me moví de su lado. Dormí en una silla incómoda junto a su cama. Le sostuve la mano cuando sentía dolor. Le cambié el suero. Le llevé comida que realmente pudiera comer. Y la vi sanar, no solo físicamente, sino de una forma más profunda. Porque hacer lo que hizo le dio algo que ninguna de las dos esperábamos. Le dio paz. Le dio certeza. Le dio la seguridad de saber que ella era diferente, que ella rompió el ciclo, que no iba a cargar con el peso del rencor como yo lo cargué durante años. Ella eligió ser libre, y esa elección la hizo más fuerte de lo que yo había sido a su edad, tal vez más fuerte de lo que yo sería nunca. Javier también se recuperó bien. El riñón funcionó perfectamente. Los médicos dijeron que era un milagro, que raramente veían compatibilidades tan perfectas, que era como si ese riñón hubiera sido hecho específicamente para él. Y tal vez lo fue.
Tal vez esa era la única razón por la que todo esto tenía que pasar, para que él tuviera una segunda oportunidad, para que Carolina conociera su historia completa, para que yo cerrara ese capítulo que había dejado abierto durante 15 años. Antes de salir del hospital, Javier pidió verme, a solas. Carolina ya había hablado con él. Le había dicho lo que necesitaba decir, y ahora era mi turno. Entré a su cuarto. Él estaba sentado en la cama, con mejor color, con más vida en los ojos, pero también con algo más, con humildad, con vergüenza, con gratitud. Me pidió que me sentara, y yo lo hice. Y entonces habló. Me dijo que no esperaba mi perdón, que sabía que no lo merecía, que lo que me hizo fue imperdonable, pero que necesitaba que yo supiera algo. Necesitaba que supiera que él vivió cada día de estos 15 años arrepentido, que se despertaba cada mañana pensando en la muchacha que abandonó, en la hija que nunca conoció, que construyó una vida pero nunca fue feliz. Porque ¿cómo podía ser feliz sabiendo lo que había hecho? Dijo que cuando su madre le dijo que había venido a buscarme, él se negó. Le dijo que no tenía derecho, que yo tenía todo el derecho de negarme, de cerrarle la puerta, de dejarlo morir. Pero que cuando supo que Carolina había decidido donar, cuando supo que ustedes dos vinieron a pesar de todo, algo dentro de él se quebró. Y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que yo lo había criado mejor que su propia madre lo crió a él. Que Carolina era bondadosa porque yo le enseñé a ser bondadosa. Que era valiente porque yo le enseñé a ser valiente. Y que él no tenía nada que ver con eso. Que todo lo bueno en ella venía de mí. Me dijo que pasaría el resto de su vida tratando de ser digno de ese regalo. Del regalo de una segunda oportunidad. No esperaba ser parte de la vida de Carolina. Respetaría lo que ella decidiera. Pero si algún día lejano, ella quería conocerlo más, él estaría ahí, esperando, sin presionar, sin exigir, solo esperando. Y me agradeció por no convertirme en alguien amargada, por no llenar a Carolina de odio hacia él, por criarla con amor a pesar de todo, porque eso decía más de mí que 1000 palabras. Y yo lo escuché. Y cuando terminó, respiré hondo. Y le dije algo que necesitaba decir. Le dije que lo perdonaba. No porque él lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba, porque cargar ese rencor durante 15 años fue agotador. Y ya no quería cargarlo más. Ya no quería que él tuviera ese poder sobre mí. El poder de hacerme sentir pequeña, rechazada, no suficiente, porque yo era suficiente. Siempre lo fui. Y él fue quien perdió. Él fue quien se perdió de conocer a una niña extraordinaria. Él fue quien vivió vacío, no yo. Y perdonarlo no significaba olvidar, significaba soltar, significaba liberarme. Y eso era lo que estaba haciendo. Salí de ese cuarto más ligera, como si hubiera dejado un peso enorme detrás de esa puerta. Y cuando Carolina me vio, cuando vio mi cara, supo que algo había cambiado. Y me preguntó, ¿estás bien, mamá? Y yo asentí, y le dije, sí, mi amor, estoy bien, mejor que bien, estoy libre. Y ella sonrió, y me abrazó. Y en ese abrazo entendí algo. Entendí que todo por lo que pasé, todo el dolor, todo el rechazo, todo el sufrimiento, tenía un propósito, porque me llevó hasta aquí, me llevó a este momento, donde tenía una hija increíble, donde tenía una vida que construí con mis propias manos, donde tenía paz. Y eso era más de lo que muchas personas tienen en toda su vida. Pasaron los meses. Carolina se recuperó completamente. Volvió a la escuela, a sus actividades, a su vida normal, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó. Algo cambió en ella. Se volvió más segura, más consciente de su propia fuerza. Sabía que había hecho algo extraordinario, que había salvado una vida, y eso le dio una perspectiva diferente sobre todo. Javier y ella se veían de vez en cuando, no mucho, una vez cada 2 o 3 meses. Tomaban café,
Hablaban. Él le preguntaba sobre la escuela, sobre sus sueños, sobre su vida, y ella compartía lo que quería compartir, sin presión, sin expectativas, y eso estaba bien, porque no tenía que ser perfecto, no tenía que ser la familia de las películas, solo tenía que ser real. Y lo era. Doña Marta también cambió. Me buscó unas semanas después de la cirugía. Me invitó a tomar café. Y aunque parte de mí no quería ir, fui, porque sentía que necesitaba cerrar ese círculo también. Nos sentamos en una cafetería pequeña, y ella habló. Me pidió perdón. Un perdón real, con lágrimas, con arrepentimiento genuino. Dijo que lo que me hizo fue producto de su propio miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que su hijo se casara con alguien que ella no eligió. Miedo de que yo no fuera suficiente para él. Pero ahora, viendo cómo crié a Carolina, viendo la mujer que yo era, se daba cuenta de algo. Se daba cuenta de que yo era exactamente lo que Javier necesitaba. Que si ella no hubiera interferido, tal vez él hubiera sido feliz. Tal vez yo hubiera sido feliz. Tal vez todos hubiéramos sido felices. Pero no se puede cambiar el pasado. Solo se puede aprender de él. Y ella aprendió. Aprendió que el control es una ilusión, que amar no es poseer, y que a veces, al tratar de proteger a los que amamos, terminamos destruyendo todo. Le dije que la perdonaba también, y lo decía en serio, porque entendía algo ahora que no entendía a los 20 años. Entendía que todos somos humanos, todos cometemos errores, todos actuamos desde nuestros miedos, y cargar con el odio solo nos hace daño a nosotros mismos. Así que elegí soltar, elegí perdonar, no por ella, sino por mí. Y cuando salí de esa cafetería, sentí algo que no había sentido en años. Sentí completa, sentí en paz, sentí que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida y ahora podía empezar uno nuevo, un capítulo sin rencores, sin dolor, sin pasado, solo presente, solo futuro, solo posibilidades. Hoy Carolina tiene 15 años, es una joven hermosa, inteligente, bondadosa, con sueños grandes, quiere estudiar medicina, quiere ayudar a la gente y yo sé que lo va a lograr, porque ella tiene algo que muchos no tienen. Tiene determinación, tiene corazón y tiene el ejemplo de una madre que nunca se rindió, que cayó 1000 veces y se levantó 1001, que construyó algo de la nada y que le enseñó que no importa lo que la vida te quite, siempre puedes volver a empezar, siempre puedes elegir quién quieres ser y siempre, siempre puedes elegir el amor sobre el odio, la paz sobre la venganza, el perdón sobre el rencor. Mi negocio sigue creciendo. Ahora tengo 20 empleadas, contratos con empresas grandes, una oficina propia. Y cada vez que entro a esa oficina y veo mi nombre en la puerta, recuerdo a la muchacha de 20 años que durmió en una estación de autobuses, que no tenía nada, que pensó que no iba a lograrlo, y sonrío, porque lo logré. No solo sobreviví, florecí, me convertí en alguien, no por venganza, no para demostrarle nada a nadie, sino porque me lo debía a mí misma, y se lo debía a mi hija, porque ella merecía ver que es posible, que no importa dónde empiezas. Lo que importa es que no te rindes, que sigues adelante, que confías en ti misma y que construyes tu propia vida, tu propia historia, tu propio final. Esta es mi historia, la historia de una mujer que fue rechazada, humillada, abandonada, pero que se levantó, que luchó, que ganó, no de la forma que esperaba, no con venganza, no con justicia poética, sino con algo mejor, con paz, con perdón, con amor, porque al final eso es lo que realmente importa, no cuánto te lastimaron, sino qué hiciste con ese dolor, si lo convertiste en odio o en fuerza, si lo usaste para destruir o para construir. Y yo elegí construir. Construí una vida, una familia, una versión de mí misma que nunca imaginé que podía ser. Y ahora, mirando hacia atrás,
No cambiaría nada, porque todo me llevó hasta aquí, y aquí es exactamente donde necesitaba estar. Si alguna vez te rechazaron, si alguna vez te dijeron que no eras suficiente, si alguna vez te echaron cuando más los necesitabas, quiero que sepas esto. Ellos estaban equivocados. Tú eres suficiente. Siempre lo fuiste. Y lo que ellos no vieron fue su pérdida, no la tuya, porque tú tienes algo que ellos nunca tuvieron. Tienes fuego, tienes fuerza, tienes la capacidad de levantarte una y otra vez. Y eso es lo que te hace imparable. Así que levántate, construye, perdona si puedes, pero sobre todo, nunca olvides quién eres. Nunca olvides tu valor, porque nadie puede quitártelo, nadie excepto tú. Ella no buscó venganza, solo buscó paz. Y al final, eso fue lo que la hizo invencible. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que perdonar a alguien que te lastimó profundamente? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Quiero saber que no estás sola en esto. Y dime desde dónde nos estás viendo. Cada comentario me recuerda que hay más mujeres fuertes como tú. Suscríbete para más historias de mujeres que convirtieron el dolor en poder. Porque todas tenemos cicatrices, pero también todas tenemos alas.